Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy queremos concluir el apartado que tiene como título La providencia y el escándalo del mal. Con este apartado concluye toda la reflexión que hace el Catecismo sobre la creación del mundo y especialmente sobre la divina providencia. Nos faltan estos 3 puntos del 312 al 314. Y dice el primero de ellos: así, con el tiempo se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. De tal mal moral que ha sido, del mal moral mayor que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en bien. Bien, como ya en el programa anterior hemos hablado del tema de la providencia y el escándalo del mal, algunos de estos conceptos ya los hemos tratado, aunque sea un poco colateralmente, y podemos avanzar un poco más hoy, un poco más rápido, quiere decir. Bueno, la afirmación principal es esa que ha sido trasladada al refranero español, que el refranero español pues tiene muchas reflexiones y consideraciones de inspiración cristiana, otras no, pero algunas son consideraciones que tienen una inspiración pues muy clara. Ese Dios escribe derecho con líneas torcidas, no hay mal que por bien no venga, etcétera, etcétera. Podíamos descubrir muchos refranes en los que se habla en esa sabiduría, se ha palpado, ¿no?, en la forma en la que la sabiduría popular se ha expresado, se ha palpado esta afirmación de la fe cristiana. Dios dirige los hilos de la historia, incluso aunque los hilos sean muy débiles, pero Dios los dirige de una manera providencial, que esa es la palabra. Dios puede incluso, esta es la afirmación central de este punto, sacar bienes de los males, incluso de los males morales, que ya es más duro, porque ayer distinguíamos entre mal físico y mal moral. Bueno, claro, que se pueda sacar un bien de un mal físico, parece que es más fácil entenderlo, porque bueno, pues poníamos el caso de que la propia naturaleza, en ella se producen pues digamos catástrofes o males físicos de los cuales se derivan bienes. Poníamos el caso de lo que es pues un terremoto del cual se deriva pues que las placas tectónicas se están liberando, suben, se elevan los montes, de la elevación de los montes pues permite que la naturaleza se regenere, etcétera. Bueno, de un mal físico puede venir, o sea, provienen bienes, pero claro, lo que es más sorprendente es afirmarlo de los males morales, de nuestros propios pecados. El hecho de que de nuestros propios pecados Dios pueda servirse para reconducirlos y que se obtengan bienes es todavía más misterioso. Se refiere aquí un caso concreto, ¿no? El caso concreto que está narrado en el libro del Génesis, el caso de José, el pequeño de los hijos de Jacob, que es una de las historias más hermosas de la Sagrada Escritura. Quien desee un poco refrescarla, que sepa que lo tiene, pues a partir del capítulo 37 del libro del Génesis. Es una de esas historias conmovedoras, porque vemos en ella, por una parte hay una referencia a ese Jesucristo inocente que es vendido por nosotros, y la historia de José
nos recuerda, nos está continuamente evocando ese inocente vendido por nosotros, que es Jesucristo. Y por otra parte, ese José, el menor de los hermanos, que suscita envidias y por celos les es vendido, y es vendido a unos mercaderes que lo llevan a Egipto. A su padre Jacob le mienten y le dicen que, bueno, pues que una fiera ha acabado con el pequeño, pero en realidad es que le han vendido como esclavo el resto de sus hermanos. Y ocurre que, aunque le llevan como esclavo a Egipto, allí ocurren una serie de hechos pues que hacen que José acabe siendo intérprete del faraón, que necesitaba que alguien le interpretase sus sueños, y entonces José pasa a ser un protegido del faraón, y no únicamente un protegido, sino un ministro suyo de primer orden, ¿no? La mano derecha del faraón. Y además ocurre que él prepara a Egipto para que sea un auténtico granero, un granero para unos años de sequía que van a llegar, y en los que Egipto, gracias a esa planificación de José como ministro, construye grandes graneros, de manera que las poblaciones que no han sido previsoras, las poblaciones alrededor de Egipto tienen que bajar a Egipto, tienen que venir a Egipto a mendigar, pues que de esa planificación tan provisora que han tenido puedan recibir también para subsistir, puedan recibir trigo. Y así bajan sus hermanos a Egipto y resulta que allí, sin que ellos al principio se den cuenta, están pidiéndole a quien ellos habían vendido por envidia como esclavo, acaba siendo el ministro que ellos ahora tienen que pedirle a su hermano que sea él el que les salve cuando en un tiempo ellos le habían vendido a él como esclavo. Al principio ni le reconocen siquiera, y es él el que reconoce a sus hermanos, y lo que es impresionante es que ese José, en vez de vengarse, en vez de decir, esta es la mía, vosotros me vendisteis como esclavo, ahora olvidaros de que yo voy a ser un instrumento para vuestra salvación, porque estáis en este momento de hambruna, necesitados de Egipto. En vez de devolverles con la venganza, hace una lectura de lo ocurrido, una lectura diciendo, si es Dios el que me ha traído aquí, si Dios dirige los hilos de la historia, incluso llega a decir, no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios, aunque vosotros pensasteis hacerme daño. Dios lo pensó para bien, para hacerme sobrevivir, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Es decir, que hay dos planos que acontecen al mismo tiempo, en todo lo que ocurre. Uno es el plano primero en el que nosotros tenemos la responsabilidad directa y primera de lo que acontece. O sea, los hermanos de José le han vendido por envidia y le han mentido a su padre y han dicho que una fiera había acabado con él, etcétera. Por lo tanto, hay una responsabilidad primera y directa. Pero al mismo tiempo, Dios, por encima de ese pecado tan grave, tenía otro plan providente. Y entonces, dependiendo en qué términos hablemos, pues se puede llegar a decir frases como estas. No fuisteis vosotros los que me habéis traído aquí. Es Dios el que me condujo a Egipto. Entonces, dependiendo de en qué plano hablemos, pues se puede decir, vosotros me habéis vendido por envidia, o se puede decir, Dios se ha servido de vosotros para traerme aquí. Ese doble plano, dependiendo de si estamos hablando de la historia en sus causas más directas o en sus causas últimas, bueno, pues es real. Ambos niveles son reales. Ambos niveles son reales y no es hacer una reinterpretación. No es sacar donde no hay una historia, decir, bueno, claro, como ha acontecido esto, pues entonces esta persona está ahora metiéndole a Dios por medio
pues como ha terminado bien para sacarle una especie de interpretación religiosa a lo que ha acontecido. No, no. Lo primero que no es porque yo piense que ha terminado bien, que si no hubiese terminado bien, bueno, claro, hay veces en las que es muy fácil, ¿no? Como la historia de José, etcétera, es muy fácil ver como que esa historia ha terminado bien, entre comillas, pero la historia siempre termina bien. Fijaros, ¿eh? O sea, la historia siempre termina bien, aunque en unas ocasiones no sea tan fácil verlo como en otras. Entonces, esto, qué es lo que supone? Que nosotros, más que el porqué de la vida, tenemos que centrarnos en el para qué, en qué quiere Dios que saquemos en concreto de cada situación de nuestra existencia. Es muy frecuente que nosotros, cuando nos rebelamos frente al mal, desgastemos nuestras fuerzas en el por qué y por qué. Y es algo que se nos escapa de las manos, ¿no? Por otra parte, hacer la pregunta del por qué, pues es bastante, mm, y voy a decir, legítimo, pero al mismo tiempo congruente con nuestro deseo de buscar el sentido de las cosas. Pero fijémonos bien, aunque a Dios le preguntemos el por qué, esa pregunta no va a tener una respuesta plena en esta vida que se nos que queda reservada para el misterio de Dios. Lo más práctico es que nos centremos en el para qué. O sea, ¿qué saco yo de esta situación? ¿Qué espera Dios de mí en este momento de prueba, para que yo crezca, para que yo me purifique, para que yo me santifique? Esa es la afirmación principal que hace este punto 312. Bueno, como afirmamos también en el día de ayer, el caso el caso clave ya no es el de José, sino el caso de Jesucristo, el mayor mal que se ha podido cometer jamás, la mayor injusticia, el mayor de los pecados, ha sido rechazar al enviado de Dios, Jesucristo, y llegar a matarlo, ¿eh? Llegar a sacrificarlo. Bueno, pues de ese mal máximo que el hombre ha podido cometer, Dios también ha extraído bienes. Aquí se nos refiere el texto de Romanos 5:20. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y allí donde Jesucristo, el inocente, el justo de Dios, fue vendido por nosotros, Dios tomó pie de esa gran injusticia para que fuese nuestra justificación. Es curioso, ¿eh? Hasta las propias palabras se entrecruzan. De la injusticia asumida, ofrecida a Dios, en la que Jesucristo se entrega de una manera vicaria, representándonos a nosotros, pasa a acontecer nuestra justificación. Bueno, pues esta es la afirmación primera. No es que el mal se convierta en bien, no, el mal sigue siendo el mal. Y la traición de Judas sigue siendo la traición de Judas. Y el pecado de envidia que tienen los hermanos de José, que le venden, etcétera, sigue siendo el pecado. Y los hermanos de José deberán de llorar su pecado y deberán de hacer penitencia y deberán de interpretar, ¿no?, que aunque Dios tuvo una providencia, de manera que de su pecado ha sido capaz de derivar bienes, eso, lejos de quitarles responsabilidad de lo acontecido, todavía hace que
que sientan mayor llamada a la conversión, porque dicen, fíjate con lo bueno que es Dios. Dios nos ha demostrado que Él es bueno aunque nosotros seamos malos. La bondad de Dios se demuestra en que el pecado de nuestra vida no tiene la última palabra la quiere tener la misericordia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.